31 de diciembre de 2019, China reportaba a la Organización Mundial de la Salud que 27 personas padecían un tipo de neumonía de causa desconocida, la mayoría trabajadores del mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, una de las más grandes del gigante asiático con 11 millones de habitantes. 7 de los enfermos estaban en condición crítica. Para ese fin de año, las autoridades chinas reportaban 266 personas contagiadas. Investigaciones y reportes indicaban, semanas después, que el primer paciente fue una persona de 55 años que contrajo la enfermedad en noviembre de ese 2019. Los primeros casos levantaron las alertas sanitarias. La semana 1 de enero se identificó como causante de la enfermedad a un nuevo coronavirus. La zoonosis, la transmisión de enfermedades de animales a humanos por la mutación de un virus animal, había creado un nuevo patógeno, el SARS-CoV-2, y una nueva enfermedad, el COVID-19. Y así la primera muerte de un paciente de COVID-19 fue el 9 de enero de 2020. Algunos países asiáticos como Tailandia y Taiwán reaccionaban rápidamente restringiendo sus fronteras. Hacia mediados de enero, Japón declaraba haber diagnosticado su primer paciente con COVID-19. El 11 seguiría Francia, el 13 Alemania y el 27 España. El virus no viajaba en carreta ni se encontraba barreras, se extendía en un mundo en que las distancias y tiempos habían sido superados ampliamente por la capacidad tecnológica del hombre para viajar. Las primeras noticias de la cercanía del enemigo fue la confirmación del fallecimiento de una persona en febrero en los Estados Unidos. El primer caso en Nueva York se presentó ese mismo febrero. El coronavirus ya estaba en nuestra frontera. ...11 de febrero... la Organización Mundial de la Salud anunció que COVID-19 sería el nombre oficial de la enfermedad, cuyas siglas se traducen del inglés como enfermedad del coronavirus o enfermedad por coronavirus. 27 de febrero. Para ese momento, había 82.294 casos a nivel mundial, 439 nuevos casos en China y 746 fuera de China. Los países con casos reportados aumentan a 46. Según el Centro de Protección Sanitaria de Hong Kong, había 1.358 nuevos casos a nivel mundial, 331 nuevos en China, 1.027 fuera de China. 5 nuevos países reportan casos. El 29 de febrero sucedía el primer fallecimiento de una persona en Estados Unidos. En marzo se reportaba en Colombia el primer caso de COVID-19. Perú también confirmaba su primer caso. El 7 de marzo, Argentina reportaba la primera muerte por COVID-19 en Latinoamérica. En Europa, Italia anunciaba el aislamiento total del país por el coronavirus y medidas más restrictivas. España cerraba colegios y recomendaba el teletrabajo, debido a la gran cantidad de casos en apenas 24 horas. También en marzo, el director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom, informaba que en 2 semanas se habían multiplicado por 13 los casos fuera de China, epicentro del brote de coronavirus, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas muertas. En ese momento se calificaba al COVID-19 como pandemia. El 27 de febrero, México reportaba su primer caso positivo de la infección por COVID-19. El virus ya estaba en casa. Los sistemas de salud desde semanas atrás y viendo la aceleración del contagio, realizaban reuniones, establecían escenarios de impacto, analizaban fortalezas y sinergias con instituciones privadas y, lo más importante, alistaban medidas de contención y protocolos de protección a la población. La incertidumbre se posicionó como el sentimiento más calado entre los habitantes de Nuevo León. ¿Era cierto? ¿Cómo podía contagiarme? ¿Qué pasaría con mi trabajo? El extraño patógeno sembraba más dudas que respuestas. Los primeros casos reportados en el mundo
fueron en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, a finales del año pasado. Nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación que había una enfermedad rara que ocasionaba dificultad respiratoria y que los pacientes fallecían, y que el brote inició en un mercado de pescados y mariscos. Y bueno, pues pensamos que eran algunas enfermedades de las más comunes que estaban sucediendo. Conforme fue incrementándose el número de casos, ya nos dimos cuenta que era algo raro, era un virus nuevo. Se fue extendiendo a otros países y obviamente entramos en estado de alerta. Nosotros ya habíamos tenido reunión con mi equipo de salud pensando qué iba a suceder. Nos imaginamos que iba a llegar. Obviamente la globalización, la gran movilidad en el mundo de todas las personas, nosotros pensamos que iba a llegar a México. Y llegar a México iba a llegar invariablemente a Nuevo León, y así fue. El primer caso en Nuevo León lo detectamos el 11 de marzo de este año y fue un caso que pues prácticamente nos hizo estar en estado de alerta. Nosotros convocamos inmediatamente al Consejo de Seguridad en Salud, a todo el equipo, para hacer acciones contundentes y fuertes para poder frenar la pandemia. Tomamos una estrategia que el gobierno de Nuevo León fue reconocido por la Universidad de Miami como el primer estado del país en tomar acciones para reducir la movilidad y disminuir el número de contagios. En el 2017, cuando yo entro a la dirección, estaban los planes de hacer una remodelación del hospital. Lo único que nos faltaba en ese momento era el dinero. Pero el gobernador, el secretario Torres de Infraestructura, obviamente el doctor Manuel de la O, se pusieron a moverse por todos lados, porque pues, son sus alcances, y consiguieron más de 300 millones de pesos. Terminando la remodelación del hospital, se viene el problema del COVID. Ya estábamos viendo el problema en Europa, en América. Oye, esto va a estar horrible. Me doy cuenta de que teníamos un hospital con la capacidad de tener 200 pacientes con ventilador. Y hicimos el plan de reconversión de cómo podíamos hacerlo, pero preparando al personal, porque una cosa es que tú tengas la idea de que vas a usar un traje de protección personal y la otra que te lo pongas. Empezamos a tener lo que no había tenido el hospital en 30 años, equipos, ventiladores, camas, el mobiliario, la contratación de médicos, de enfermeras, etc. En febrero se tiene la reunión del Consejo Estatal de Salud por primera vez para este tema, y también se designa al hospital como va a ser el centro de referencia. Y nosotros desde ese momento, inmediatamente que regresamos de esa reunión, el doctor y yo, empezamos a planear cómo iba a ser la actuación del hospital frente a esa pandemia. Esto incluía reacomodar todo el hospital, es decir, transformar todo el hospital sin que dejara de funcionar, y pensar cómo iba a ser la estrategia para enfrentar esto de dos tipos, que era la reconversión del hospital de áreas físicas y la reconversión del personal, que había que convencerlos y enamorarlos de qué se trataba esto, porque al principio parecía como que no tenía muchos pies ni cabeza ni mucho sentido, pero sabíamos que, como en otras situaciones ha ocurrido, nosotros somos como el brazo fuerte de la Secretaría, somos el hospital más grande y que nos iba a tocar sí o sí. Hoy convocamos los directores, tanto públicos como privados, de la zona metropolitana, en donde hemos estado en contacto, ya lo ha estado haciendo el doctor de manera permanente, el doctor Manuel de la O, con ellos, para estar siempre con la misma información. La idea de esta convocatoria que hemos hecho a los medios es que exista una sola vocería en este tema, que no alarmemos si no es necesario alarmar,
que no demos información que no sea la correcta y que tengamos siempre la prioridad de que la salud de los nuevoleoneses para todos los aquí presentes y todo el gobierno es una prioridad uno. El virus que hoy tenemos una realidad que será estar dando diario todos los días. Los directores de los hospitales han aceptado ser parte también del Consejo de Seguridad de Salud y estarán en contacto directo con el doctor Manuel de la O para que toda la coordinación sea de ese sentido. Quise reunirlos para confirmarles que tenemos un caso positivo en Nuevo León de este nuevo coronavirus. Se trata de un paciente masculino de 57 años de edad. El personal de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con él, está en condiciones estables y pues vamos a darle seguimiento, aislamiento respiratorio. Tiene que estar aislado por 14 días. Me tocó ir un viaje de trabajo a España y esto fue finales de febrero, 27, 28 de febrero al 3 de marzo. Y España estaba como si nada, ninguna medida, a pesar de que ya tenían bastantes casos de COVID. Regreso a Monterrey el día 3 de marzo y el día 5 empiezo a tener algunos síntomas que pues no, en ningún momento pensé que podía hacer esto. La prueba me la hacen el día 9 y el 10 me confirman que efectivamente tenía COVID. El 11 el Secretario de Salud me lo confirma, reconfirma. Yo tuve una enfermedad bastante tranquila. En ningún momento me sentí muy mal. Sí hay cierta molestia, sí hay cierta preocupación que se pueda complicar y que no llegues a ser atendido. Afortunadamente no fue mi caso, pero sí sé de casos que se han complicado. Y ya recuperado, un buen día me habla, esto fue un jueves, el jueves 26 de marzo, me habla el doctor Villegas, neumólogo de la Universidad de Nuevo León, y me dice que tiene un paciente muy grave, que tiene un paciente que está en la rayita, que hay estudios que se estaban haciendo en China y en otros lugares en donde podía funcionar el plasma de los pacientes recuperados, que si estaba dispuesto. Pues por supuesto que sí, como he sabido que todos los recuperados de COVID están dispuestos a donar su plasma, todos los que yo he hablado, todos están puestos. O sea, el mérito no es de los pacientes, el mérito es de los doctores. Por respeto a la vida misma y por respeto a la profesión médica, yo le pediría a la población, guárdense. La incertidumbre del momento solo la combatía la calidad y experiencia de los médicos de Nuevo León, pero había que recurrir a más herramientas de conocimiento y cavar trincheras más profundas, lo más profundas posible, así como auxiliar a los caídos en la guerra que se avecinaba. El aparato público de salud del Estado asumía humildemente, pero inteligentemente, que requerían el apoyo no solo de los médicos y enfermeras, sino de infraestructuras completas de salud ante un panorama que empezaba a mostrar al mundo terribles imágenes de personas fallecidas en sus propios domicilios y hasta en banquetas. Los acuerdos y convenios con hospitales privados y la disposición, generosidad y humanismo de estos hicieron el milagro. Todos hemos pasado por muchas etapas. Al principio fue la etapa de estrés y preocupación. Hubo momentos de negación y de frustración, de coraje. También mucho miedo, como todos mis compañeros. Pero fuimos logrando transformar un servicio de terapia intensiva que antes era de 12 camas exclusivamente a 100 camas que pudieran ser supervisadas por médicos de diferentes especialidades y coordinadas por intensivistas. Afortunadamente tengo el respaldo de un grupo de intensivistas de aquí del hospital que me ayudan a coordinar y supervisar todas las actividades de los médicos que se encuentran al pendiente de todos los pacientes más graves de la institución. Y con un protocolo de ingreso, de atención y de egreso de las áreas críticas que nos permiten ser más eficientes. Todos los días aprendemos algo nuevo, eso es algo muy importante. Todos los días
la situación del hospital puede llegar a cambiar, el tipo de paciente también puede llegar a cambiar. Entonces tenemos que tener esa plasticidad para poder generar un cambio y en corto plazo. Es un equipo que fue madurado por muchos años en terapia intensiva. Teníamos una experiencia en la pandemia de la epidemia de influenza, donde también teníamos muchos pacientes críticos, pero esta situación actual desborda cualquier escenario que hayamos visto previamente por la cantidad de pacientes, ¿verdad? En la capacidad de despertar todos los días con ánimo, con una buena percepción de lo que está sucediendo. Si Dios me bendice con salud y fuerza, puedo ejercer todo lo demás que hace falta para poder ayudar a otras personas que están en una posición en desventaja, a diferencia mía, ¿no? En lo personal ha exigido mucho tiempo, ha exigido capacidad de resiliencia muy importante. Ha habido días muy buenos, afortunadamente, con mucho éxito, con pacientes que, bendito sea Dios, se van en muy buenas condiciones y con familias felices de poder vencer esta situación tan grave. Pero también hemos tenido que consolar a mucha gente querida, compañeros del equipo de salud, a su familia cuando los han perdido. Entonces han sido retos muy difíciles para todos nosotros. Después de haber estado en una condición muy crítica, puede despertar de una sedación, podemos quitarle un tubo de la garganta y lo podemos mandar a su casa con su familia. Eso es lleno de adrenalina, te genera endorfinas muy fuertes, entonces te hace feliz, es uno de los motores más importantes. Es una satisfacción muy grande. Creo que no lo puedo comparar con ninguna otra situación profesional que haya vivido antes. Entonces, cada vez que podemos extubar, nosotros le llamamos a un paciente que debe retirar el tubo de la garganta y verlo ir a su casa, genera muchísima felicidad. Se tomó la decisión de irnos por el Hospital San José como hospital COVID, ¿verdad? Pero eso sucedió las primeras 2 semanas del mes de marzo, y una vez que identificamos que existía tanto la intención por parte de todo el grupo de Tec Salud y del Tecnológico, porque había que hacer grandes cambios. A partir de ahí se empezaron a desplegar toda una serie de acciones, no solamente de transformación del Hospital San José y de migración de todos los pacientes no COVID del San José hacia el Hospital Zambrano. Nosotros teníamos una terapia intensiva de 15 camas y llegamos a tener una terapia intensiva de 50 camas. A la fecha tenemos 50 camas, más de 100 camas de hospitalización, más toda la unidad de emergencias equipada con recurso humano. Se va generando una ansiedad muy importante en los pacientes, ¿verdad? Los pacientes empiezan a estar estresados y más estresados, y luego pues con esta falta de aire y este estrés de una enfermedad nueva, pues nosotros lo que empezamos a trabajar en conjunto con el grupo de enfermería y un grupo de psiquiatras del Hospital Zambrano fue desarrollar un programa, y la familia estaba muy angustiada y no tenían ese contacto. Este programa Cerca de Ti, a lo que se enfoca es precisamente a eso, a que tengamos un acompañamiento con la familia. Entonces nosotros tenemos un grupo de enfermeras y enfermeros que hacen unas llamadas todos los días con las familias y que le platican de cómo ha estado evolucionando, si está consciente, pues si su familiar, si su paciente comió o no comió, si durmió bien, etcétera. Pero además se hace una videollamada del paciente con su familia. Sí, ha sido pues un proceso complejo para todos, para las familias, pues creo que muchísimo, porque es muy angustiante tener un familiar en el hospital, pues para los médicos por el tiempo que ha transcurrido, el agotamiento, el estrés. Los hospitales más grandes de la Ciudad de México privados tienen la mitad o menos de la mitad de la capacidad que tenemos nosotros. Nuestras cifras en cuanto a sobrevida y tratamientos exitosos pues también han sido positivas. Tenemos cerca de 2.200 pacientes ya atendidos, hospitalizados por COVID. En marzo apenas iniciaba la historia.
Apenas iniciaba el confinamiento, suspensión de clases presenciales, clasificación de negocios esenciales y no esenciales, cierres de centros de esparcimiento, protocolos sanitarios para los giros esenciales, calles vacías, parques sin niños, columpios y resbaladeros detenidos en el tiempo y una profunda y oscura inmovilidad social. Las redes sociales se llenaban de buenos deseos y actividades para hacer en casa. No solo había que buscar y resolver la reconversión hospitalaria, también había que hacerlo con la vida de los habitantes de Nuevo León. Pero la pandemia del SARS-CoV-2 se asociaba con otras pandemias. Una de ellas, producto del confinamiento, la pandemia emocional. Desde un inicio hubo diversas reacciones por parte de la gente según su sistema de creencias. Algunas personas estaban bien informadas y se estaban preocupando. Recuerdo que hubo compras de pánico, el famoso compra de muchos rollos de papel, y otras personas estaban como que incrédulas. Y hasta la fecha esas dos líneas se han seguido, principalmente los que creen y los que no creen. ¿Qué es lo que sucede ahí? Se da algo de ansiedad en la gente, ansiedad, frustración, la gente comienza a perder dinero. Creo que los periodistas, los medios, los editores, reporteros que empezamos a reportear, tuvimos que tener antecedentes, tuvimos la oportunidad de tener antecedentes de lo que pasaba, sobre todo en Europa, porque pasó muy rápido por China, por Asia. Entonces teníamos que estar enterados porque ya sabíamos que tarde que temprano llegaría a México el virus. Entonces, si bien los medios de comunicación tenemos siempre que actuar con responsabilidad y apego a la ética, más en este caso tan delicado. Ante el incremento de contagios de COVID-19, se te invita a que te quedes en tu casa. Al principio sí se veía incredibilidad sobre la pandemia, pero pues ya como va avanzando el tiempo, ya te das cuenta que inclusive no sabíamos que iba a llegar hasta acá, pero ya como va pasando el tiempo, pues ya te estás viendo otra situación más. Mi perspectiva siempre ha sido cuidarme, o sea, independientemente de si era si era real o no lo que estaba pasando, pues como quiera te tienes que cuidar. Pues yo pensé que que no iba a llegar acá tan lejos, y pues sí, tuve que dejar la escuela y conseguir trabajo para poder pagarlo. De hecho, mi papá ya le dio COVID y fue muy duro, la verdad, se ponen muy malos. De hecho, unos excompañeros de la secundaria, no, hasta iban a visitarme. Y yo, ¿qué hacen aquí? Les digo, si estamos en pandemia, no salgan. No, que eso, que no los voy a recibir, perdón, o sea, yo me tengo que quedar en mi casa, de por sí estamos batallando. Y pues me ha tocado mitad y mitad, ver jóvenes que sí no les interesa y otros que pues se cuidan bastante. Pues que iba a ser algo pasajero, pero creo que no, ya se quedó para siempre. Que a mí me dio leve, no me cayó en los pulmones, nada más fue en el cuerpo, pero sí fue algo que me aventé como 2 meses más o menos. Me dolía mucho el cuerpo, tenía mucha temperatura, sin ganas de comer, me daba mucho asco, me sentía muy mal, pero sí me dio. Lo traje de Florida, porque fui a Florida y de allá lo traje de un casino. Especialmente para la Iglesia Católica y aquí en la Catedral, esta contingencia nos ha planteado retos muy importantes, porque pues nosotros los que somos ministros de culto, somos pastores, pues nos debemos a nuestros fieles. El pastor siempre debe estar con sus ovejas, entonces este distanciamiento físico, el que no podamos tener misas y oficios litúrgicos presenciales, pues sí nos ha entristecido mucho. ¿Cómo hacerle para que si todas nuestras actividades pastorales se centraban en el templo,
ahora se puedan centrar más bien en la casa. Y ahí es donde hemos podido aprovechar de manera, creo yo, que excelente las herramientas virtuales con las que ahora se disponen. Aquí en la catedral se transmite por el canal digital de la arquidiócesis, que tiene pues acceso los fieles en Facebook, en YouTube, la misa diaria. El COVID-19 traía otras pandemias consigo. En muy breve tiempo, había que tomar decisiones cruciales para hacerle frente. Una de las más dolorosas, que lo impactó todo, fue el confinamiento. Otros países ya lo habían implementado frente a un panorama en el que los sistemas de salud podrían verse rebasados para atender a las personas. Incluso, bíblicamente, en el Levítico, se hace referencia a la segregación o confinamiento de los enfermos de lepra como un medio para detener la propagación. Pero también durante el siglo XX, los tratados internacionales en materia de salud lo establecieron. El distanciamiento físico, distanciamiento personal o sana distancia, también mal conocido como distanciamiento social, es un conjunto de medidas de control de las infecciones con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa. Sin embargo, las medidas tienen que ser aplicadas rigurosamente e inmediatamente para ser eficaces. Durante la pandemia de gripe de 1918, conocida como la fiebre española, las autoridades de los Estados Unidos implementaron el cierre de escuelas, prohibición de reuniones públicas y otras medidas de distanciamiento social en Filadelfia y en San Luis. En Filadelfia, el retraso de 5 días en iniciar estas medidas hizo que se multiplicaran los índices de transmisión de 3 a 5 veces, mientras que una respuesta más inmediata en San Luis fue significativa para reducir la transmisión. Posteriormente, investigadores analizaron las medidas de distanciamiento social en 16 ciudades de Estados Unidos durante esa epidemia, encontrando que las intervenciones limitadas en tiempo redujeron la mortalidad total solo moderadamente, quizás de 10 a 30%, y que el impacto era a menudo muy limitado porque las medidas fueron introducidas demasiado tarde y levantadas demasiado temprano. Además, se observó que varias ciudades experimentaron un segundo pico de epidemia después de que los controles de distanciamiento social fueron levantados, porque los individuos susceptibles que habían estado protegidos ahora estaban expuestos. Sin embargo, detener un Estado como el nuestro era como tratar de parar un tren con una mano. Había que trabajar en muchos aspectos. Se tenía que hacer uso de toda la inteligencia y sentido común más allá de lo posible. Convencer a una sociedad que debía detenerse y abstenerse de llevar una vida como la había hecho hasta el momento. Demasiados frentes de combate, no solo el sanitario, se abrían de pronto de improviso. Una pandemia traía por necesidad otra asociada, en particular la educación. ¿Qué hacer para proteger a miles de estudiantes desde preescolar hasta profesional que tendrían que ir a confinamiento, pero que a la par debían continuar con su educación? ¿Qué hacer? Durante ese periodo, diseñó, capacitó e implementó Escuela TV, un recurso a distancia en colaboración con Canal 28, que posteriormente se convertiría en referente y replicado por otros estados de la República. Sin embargo, no todo era la transmisión de contenidos. Había que diseñar una estrategia integral que atendiera los múltiples ángulos que implicaba una decisión de esa naturaleza. Fechas muy significativas. Fechas que marcaron un antes y un después. La preocupación, igual que la preocupación de nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, fue poner todos los elementos en la mesa, pensando en nuestros alumnos, pensando en nuestros maestros,
pensando en los padres de familia. ¿Cómo olvidar ese mes de marzo? ¿Cómo olvidar esa semana, ese día donde su servidora puede compartir que estábamos en una reunión nacional de secretarios de educación y de ahí el gobernador se comunica con su servidora para pedir datos muy precisos? Recuerdo perfectamente, María de los Ángeles, tranquila, vamos a ver qué vamos a hacer. Sé que estás muy preocupada por la temática de la planeación. Llevábamos ya 2/3 partes del ciclo escolar, un periodo muy importante. Entrábamos en la recta final de un ciclo académico y con ello él nos marcó la pauta. Fueron decisiones difíciles, tengo que confesarlo. El compromiso estaba presente, sí con nuestros maestros, pero viendo siempre ese lado humano con cada actor educativo, con el maestro, con el alumno, con el padre de familia. Fueron días largos, pero noches largas también, porque todas estas decisiones pues, nos iban llevando a compromisos que esperaban respuestas rápidas, pero respuestas puntuales y con objetivos muy precisos que se debían tener en ese momento. ¿Preparados? Nadie estábamos preparados para el momento, pero tuvimos que sacar fuerzas, decisión, motivación. A medida que el COVID-19 obligaba a cerrar escuelas en 185 países, también se extendía la preocupación del aumento en las tasas de deserción escolar. Del total de la población de estudiantes en todo el mundo, la UNESCO calculaba en ese momento que más del 89% estaba fuera de la escuela por la situación de la pandemia. Este porcentaje representaba 1.54 millones de estudiantes. Están un poco mejor, pero algo diferente es que ahorita me levanto más temprano de lo usual, porque las clases como empiezan antes. Me levanto pero así súper rápido, así queriendo dormir más. Me levanto, voy con mi papá a caminar en el parque todas las mañanas y también haz de cuenta que desayuno. Sí, luego ya inicio mis clases. Nos encargaron una tarea y yo estuve como buscando cómo funcionaba la plataforma que nos daban las tareas y no la encontramos la tarea. Y yo creí que me iban a regañar por entregarla tarde, pero luego los maestros dijeron que como no muchos de los compañeros saben, podríamos entregarlo un poquito tarde. Las tareas yo las hago y ya haz de cuenta que las entrego, pero si me las vuelven a devolver significa que hice algo mal y lo corrijo. A veces cuando me devuelven como muchas tareas, sí, a veces lloro, pero poquito. Pero cuando hicimos los exámenes, yo me estresé mucho. No sé, como es más estresante virtualmente. He llorado como, no sé cuántas veces he llorado esta cuarentena por las clases virtuales, pero sí he llorado mucho. Porque a veces se va el internet, no hay señal, se apaga la compu de repente y esas cosas. Normalmente saco como un 8, un 9 y a veces un 10. Sí, se me ha ido bien. No, yo creo que los presenciales es mucho mejor porque me traen muchos buenos recuerdos. Cuando los ves en línea, sí es muy diferente cuando lo ves en presencial. Porque en presencial puedes abrazarlos y dar cosas, pero en línea no se puede. Lo más triste, como no sé, muchos compañeros están dejando la escuela como hace como un par de meses. Un compañero que me hace reír mucho, se fue de la escuela, pero así inmediatamente, y lo peor, ni nos dijo adiós. Dijeron que fue por decisiones familiares. En las clases en línea, como hace poquito acaban de lanzar como una nueva plataforma, porque a mí en las clases presenciales a cada rato rentaba libros, a cada rato, como terminaba el receso y rentaba uno, como cada mañana de la escuela hacía eso, y cuando lanzaron la plataforma yo podría rentar unos libros. Cuando éramos presenciales tenías
solo podías quedar todo 3 días y ahora me lo puedo quedar durante 3 semanas. Lo que extraño también es que el recreo, porque ahí siempre jugábamos en el patio y esas cosas. Nos encantaba jugar en el recreo, me acuerdo muy bien. Empezó a notarse el estrés, tanto de estar tanto tiempo frente a la computadora, la entrega de tareas, un sistema nuevo pues, para la educación. Y lo primero que empezamos a notar fue que se le afectó el sueño, el descanso. Se levantaba muy temprano, ella sola, antes de las 7 de la mañana. Y cosa pues que en su actividad normal de clases presenciales pues no pasaba, la verdad. Más que todo por entrega de tareas, la verdad es que la maestra titular sí se ha portado muy bien y ha sido muy empática, pero pues tienen que cumplir con ciertos reglamentos, ¿no? Entonces el subir tareas, que se las regresen, a veces no le queda muy clara a ciertas instrucciones y eso noto que le causa frustración. Y hay maestros que su misma nivel de exigencia pues es igual a como si estuvieran presencial y no se puede cumplir de la misma manera. No le puedes exigir de la misma forma, creo yo, a un niño que lleve un nivel de excelencia o educación como si estuviera presencial. Lo más complicado hablando de clases en línea es que pues no están aprendiendo a lo que deberían al nivel, creo yo, que deberían de estar ahorita. Como es hija única también comenta mucho que quiere estar con niños de su edad, porque sí, pues está conmigo, con mi esposo, con su abuela, tías, pero no tiene contacto con personas, con niños de su edad y el jugar y el salir, el platicar, eso es algo que le está costando. Desde que empezó la pandemia yo he tratado con ella de enseñarle que pues también aunque se vean adversidades, ver lo bueno de las situaciones, ¿no? Entonces el ver que pues estamos aquí en casa juntas, que pues está su papá, puede estar más tiempo, puede convivir más con su papá porque sale en las mañanas a hacer ejercicio con él. Él también pues ver que todos tenemos salud. Yo creo que esta pandemia, aunque muchas personas lo han visto como algo malo y sí han pasado situaciones difíciles, sí han pasado situaciones complejas y pues muchas personas han sido afectadas en su salud, económicamente, han sido muchísimos los retos. Creo que también esta pandemia ha sido de mucha bendición porque pues la está preparando para su futuro, así como ahorita está batallando en el manejo de frustración, bueno, pues le tocó aprender ahorita a cómo empezar a manejar la frustración, cosa que en el futuro como adulto pues lo va a tener que enfrentar, ¿no? Y también en lo que llega a dedicarse, creo que le está formando de cierta forma para su futuro como persona y como ciudadana. La pandemia no solamente afectaba la salud, también traía daños colaterales en otras dimensiones. Detener una sociedad y confinarla tendría sus consecuencias en la salud emocional de las personas. Sueños rotos, dinámicas familiares truncadas, expectativas inciertas, agobio económico, soledad en muchos casos, desolación en otros, miedo. Hubo que hacerle frente también a estas consecuencias. Se activaron las instituciones públicas y privadas para atender a una comunidad que presentaba cada día más casos de ansiedad, depresión, insomnio y violencia familiar. Y el encierro y los cambios en las conductas diarias, el estrés, también las preocupaciones por la familia, uno mismo, los problemas económicos, incrementaron los trastornos del sueño. Entonces hay un problema creciente. Y esto trae pues la creencia de muchos trastornos que pueden repercutir con la alimentación. Repercuten mucho en cuanto a desempeño diario, desempeño académico, desempeño deportivo, fallas, errores, accidentes automovilísticos.
Nuestro oficio, uno de los más maravillosos del mundo, enfrentaba un nuevo reto ético, que implicaba no solo dejar de lado sus intereses particulares, sino contrarrestar la gran cantidad de información que se generaba en las redes sociales que lo mismo abordaban el tema de buena fe, dando remedios milagrosos como los no tan bien intencionados que replicaban noticias falsas sobre acontecimientos, medidas y protocolos atribuidas a las fuentes oficiales. Se ponía a prueba la responsabilidad social de los medios. La orden de los directivos hacia los reporteros y editores fue verificar la información. Tenemos que dar información verdadera y sobre todo útil. Creo que la utilidad ha sido algo muy importante. O sea, periodismo útil, periodismo que guiara, periodismo que no confundiera. Tenemos que confirmar no solamente una o dos, hasta 3 veces lo que no podemos hacer por las prisas o en otras informaciones que buscamos o generamos. Eso fue el principal objetivo, la confirmación de datos para transmitirlos a los públicos. Bajo el ataque del COVID-19, los países se vieron obligados a tomar medidas extremas, algunos con sistemas de gobierno autoritarios, como el caso de China y Rusia, recurrieron a severas medidas de confinamiento y cierre de la actividad económica. El eje de la balanza iba de sostener la actividad económica a un precio elevado de muertes, o se preferenciaba la vida conteniendo los contagios en un punto en que los sistemas de salud de cada país o estado no llegaban a la saturación. Aún así, ante el desconcierto, resistencia e incertidumbre, algunos se vieron rebasados, circulando insistentemente versiones de que dentro de los nosocomios se determinaba quién recibía atención y quién dejaba su suerte y muerte. Nuevo León tempranamente tomó una dolorosa decisión. Había que detener la cadena de contagios antes de que fuera demasiado tarde, cerrando estratégicamente negocios no esenciales y permitiendo solo la operación de los necesarios para el abastecimiento de las familias. De antemano se sabían las repercusiones económicas que la decisión tendría. Había que encontrar la estrategia para mantener la vida económica del Estado y contener al mismo tiempo el contagio descontrolado de personas. Cuando ya había sucedido desde diciembre en China, en Asia, todo el problema del contagio, pues lo estuvimos observando, pero cuando llega a Europa, los meses de enero, febrero, y empieza a propagarse en Europa, nos dimos cuenta de que irremediablemente iba a llegar a México y nos iba a golpear. Es ahí donde pues el equipo del gobierno del estado, dirigidos por el gobernador, decidimos en ese momento cerrar escuelas, cerrar clases presenciales, y también todos los eventos que agruparan de forma masiva a las personas. Sin embargo, en Nuevo León pudimos entrar en esa primera etapa de contener el contagio. Empezamos a hablar con los diferentes sectores privados, de la industria, del comercio, para ver qué podíamos hacer, y también en ese momento sale un decreto federal que habla de las empresas esenciales y no esenciales. Y entonces decidimos tomar ese camino. Cerramos prácticamente a toda la ciudad en el mes de abril, dejamos solamente abierto lo que era esencial, alimentos, medicamentos, entre otras cosas, y todas las fábricas y todos los comercios estuvieron cerrados. Sí, mira, Metalsa es una empresa, primero 100% mexicana, también regiomontana, fundada en 1956 por don Guillermo Zambrano, y nos dedicamos principalmente a lo que es la formación de estructuras vehiculares, que un grupo de empresas y algunas instituciones estaban juntando precisamente por la escasez que se veía venir en este tipo de ventiladores, y pues que teníamos que hacer algo como iniciativa privada. Somos una empresa metalmecánica, hay mucho fierro, mucha soldadura, hay lubricantes, y de repente como que dices, oye, hacer ventiladores, pues tuvimos que identificar un área. Era un área que teníamos destinada
para robots de soldadura, robots de proyección, máquinas, diferentes tipos de entrenamiento. Retiramos todo el equipo porque es un área que está cerrada, está perfectamente climatizada, cubría todos los requisitos que en su momento COFEPRIS pedía, y de ahí fue sacar todo ese equipo, despejar el área como si fuera totalmente nueva y ahí instalar la nueva línea de ventiladores. Se han producido un poquito más de 200 ventiladores. Sabemos que varios de esos ventiladores ya han llegado a instituciones de salud, y el hecho de que el principal logro es de con que hayamos salvado una vida, ya valió la pena el ejercicio. Yo sé que esos ventiladores han salvado muchas vidas. Ese es el principal logro. Y el logro también es ver el compromiso de la gente de la empresa, porque cuando escuchan que arrancó el proyecto de ventiladores, que habíamos arrancado en un turno, llegaba gente y decía, oye, yo quiero formar parte del segundo grupo, del tercer grupo, para trabajar los 3 turnos si es necesario. Esa apertura de la gente y ese enganche de la gente, pues es un logro, porque es el compromiso. Buscamos el trascender, y el trascender incluye fuera de lo que es la planta, obviamente trascender en la planta, pero también trascender en la comunidad, y esa es la forma en la que muchos de los que estamos aquí en Metalsa vemos la vida. Entonces ya es natural, ya es algo que a la gente le nace el ser, nosotros le llamamos personas de calidad. Yo soy bien sincero, al principio nosotros como planta operativa sabíamos que Metalsa no se iba a quedar de manos cruzadas y que iba a buscar cómo colaborar. A mí me tocó con mi equipo de trabajo decía, oye, ¿se podrá hacer algo, hacer algún tipo de ventilador, se podrá hacer algo? Nosotros aquí en la planta, sin saber que ya en paralelo se estaba cocinando el proyecto, dijimos, vamos a tener algún acercamiento con alguna dependencia, a ver cómo podemos ayudar, y no nos imaginábamos, no veíamos de momento el cómo poder hacer, pero realmente en los momentos de crisis es cuando salen los retos y tienes que pensar fuera de la caja, y sale ese plus que necesitas, y fue donde pudimos realmente transformar la planta de hacer chasis y largueros de camión a tener una zona que hoy está haciendo ventiladores. Tuvimos que ir modificando nuestros protocolos y procedimientos en general, tanto en planta como en el área comercial. En planta hicimos cambios, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos hábitat, que es infraestructura, donde modificamos espacios, modificamos salas, modificamos trayectos, incluso áreas donde se conjunta la gente como comedores o como baños y vestidores. Los tuvimos que modificar por completo para poder asegurar el distanciamiento establecido, ¿no? por las diferentes instituciones de salud. Por supuesto también protocolos o cambios en nuestros esquemas de comunicación, obviamente utilizando mucho la parte digital, utilizando las herramientas, las plataformas que estuvieron ahora usándose mucho, ¿verdad? en mercado. Y bueno, sin duda también nuestro acercamiento o nuestra forma de generar conciencia en los trabajadores y sus familias también fue algo que cambió bastante, ¿no? Y algo muy relevante es cómo ayudábamos a la comunidad o a la sociedad en general para poder combatir esta pandemia. Bueno, cuando veíamos que empezaba a crecer el tema de la pandemia a nivel mundial, lo que nos percatábamos era que en países como Italia o como España empezó a colapsar el sistema hospitalario. El sector salud empezó a tener problemas de capacidad. Y ahí nuestro CEO, Máximo Bedoya, nos instruyó para buscar ideas o para encontrar algún mecanismo en que pudiéramos colaborar con el sector salud para, en caso de tener un colapso o una ocupación emproblemada en hospitales. Y bueno, ahí decidimos que queríamos precisamente ampliar la capacidad hospitalaria en el estado, y decidimos que en el gimnasio del Club Recreativo Nova, un gimnasio de básquetbol que tenemos ahí, es una capacidad de 1.300 metros de superficie, 1.300 metros cuadrados, decidimos instalar ahí el hospital comunitario. Instalamos 100 camas para atención a personal COVID, a personas con COVID, y aparte instalamos 10 camas de terapia intensiva y 10 otras camas de terapia intermedia, ¿sí? De alto flujo. Y bueno, la idea era colaborar con la comunidad. Los precedentes históricos del manejo de una pandemia no arrojaban sino una primera y dolorosa medida. O se detenía la interacción social o la cadena de contagio sería incontenible.
Pero una cosa era dejar de fraternizar y otra detener la vida económica del Estado. En la balanza estaban las dos fanegas. ¿Se mantenía la actividad económica y laboral del Estado a costo de muchas vidas o se detenía con consecuencias en los ingresos de su comunidad y el riesgo de quiebra de negocios? La decisión no era fácil, pero había que ponderar prioridades. De mantenerse abierta la economía, la cantidad de contagios habría colapsado el sistema de salud del Estado. Ningún país o Estado en el mundo estaba preparado para la atención de una pandemia con el grado de agresividad como la del SARS-CoV-2. La realidad que es algo complejo, es muy difícil, la línea divisoria entre salud y economía es muy estrecha y está directamente relacionada. Si hay una mejor economía, hay mejores hospitales, mejores sueldos para el sector salud. Si hay una mejor salud, hay más economía. Y tener el equilibrio es algo difícil. Aquí agradezco yo a mi compañero, el ingeniero Roberto Rusildi, porque está comprometido con la salud. Él sabe que es muy importante la economía, es su sector y lo maneja de una forma extraordinaria, pero también sabe que hay un poco menos de 6,000 personas que han fallecido en Nuevo León. Son muchas vidas que hemos perdido y que la economía se puede recuperar. La vida no retoña. La vida no vuelve cuando se nos acaba la salud. Hago un reconocimiento a todos los empresarios y empresarias, a los dueños de los diferentes establecimientos comerciales porque se han solidarizado con las acciones de la Secretaría de Salud. Hago un sentido reconocimiento a todos ellos porque ellos, al igual que nosotros, han sufrido. Han tenido muchas pérdidas económicas, todos los dueños de los diferentes establecimientos comerciales, industria, comercio, empresas, y se han sumado a esas acciones. ¿Por qué? Porque son responsables y cuidan a los nuevoleonenses. A mediados de mayo ya era mucha presión de tener a toda la sociedad cerrada. Los contagios los habíamos controlado en menos de 200 y mientras tanto estábamos haciendo eso en salud y en economía, el área de infraestructura del Estado trabajaba a marchas forzadas para seguir preparando más cuartos de hospital. Y así fue como el 18 de mayo decidimos que ya podíamos abrir después de eso poco a poco las otras fábricas que eran no esenciales. Y tomamos a todos los diferentes sectores industriales y subsectores industriales para hacer protocolos de fábricas, de construcción, de salones de eventos, de restaurantes, de todo tipo, para llevárselos al sector salud y presentárselos para aprobación. Un gobierno es solo una caja negra sin el consenso y apoyo de los diferentes sectores que integran su sociedad. Necesariamente, había que sostener las decisiones del cierre de empresas y negocios no esenciales y de riesgo para la población. Horas interminables de búsqueda de soluciones y acuerdos con pequeñas y grandes empresas para enfrentar la grave crisis sanitaria daban como resultado formas alternas de seguir operando al tiempo en que se cuidaba la salud de la población. Protocolos, barreras físicas y distanciamiento se hacían cada día más frecuentes en los establecimientos de trato directo con personas. Los grandes eventos programados en la ciudad también entraban en espera. Varias ciudades en el mundo, incluso la Ciudad de México, habían permitido la realización de actividades que trajeron lamentables consecuencias en el número de personas contagiadas. Sin embargo, era auténtica la preocupación de diferentes sectores de la vida económica. ¿Qué hacer? Modelos de afectación y recuperación económica se lanzaban sobre la mesa de decisiones. Ya pues uno pensaba, pues qué tanto puede ser, un mes, no hay problema, pero pues la verdad sí se salió mucho de control el tiempo y pues hablé con ellos y estuve pagando lo que es la mitad del sueldo, porque pues no teníamos nada, prácticamente un 10% de ingresos de lo que teníamos normalmente.
De hecho, ahorita todavía estamos como a un 70-75% de los sueldos, ya esperando que en enero ya poderles cubrir al 100%. Nos pusimos a vender cubrebocas, que es prácticamente, digo, pero pues muy poquito margen que te deja, porque el producto estaba carísimo. Entonces realmente sí se batalló bastantito en ese aspecto, ¿no? Pero no nos rajamos, no me gusta rajarme, y dijimos, vamos a salir adelante, ¿no? Y tenemos que salir, y pues ahí lo vamos lográndolo. Ahí vamos poco a poco. La actividad escolar también entraba en suspensión. De un día a otro se determinaba el cierre de escuelas a la par del confinamiento. La incertidumbre reinaba. ¿Qué hacer con nuestros pequeños y jóvenes para que continuaran con su vida escolar? ¿Cómo garantizar que su desarrollo no se frenara por esta pandemia? ¿O qué pensar rápido y de forma asertiva? Ciclo escolar virtual. Se decía fácil, pero había que diseñarlo rápidamente, capacitar maestros, ser creativos, aprovechar en su máximo potencial los recursos tecnológicos y contar con la sociedad. Se implementó Escuela TV para terminar el ciclo escolar 2019-2020. Definitivamente nos ayudó muchísimo la suspensión de clases y nos sigue ayudando. Si bien los niños y las niñas no desarrollan una enfermedad tan grave como los adultos, la carga viral, es decir, la cantidad de virus que tienen en sus secreciones respiratorias son muy intensas y son muy contagiosos. Ellos contagian a sus padres, a sus abuelitos, a sus tíos, y el mantenerlos confinados, eso nos ha ayudado a que el sistema hospitalario no se sature. No es algo fácil. Agradezco también a todos los padres de familia por su comprensión. La verdad que ellos están muy comprometidos con la salud de los nuevoleoneses, los padres de familia, el tener a sus hijos siempre ahí en su casa, cuando estaban acostumbrados en la mañana a dar el desayuno, que se bañen, se arreglen y se van a la escuela. Y los padres se van a trabajar y hoy hay que estar al pendiente porque las clases son en línea. Nos cambió la vida a todos nos cambió, desde los niños hasta los adultos mayores. Sí, recuerdo y seguimos en esta tarea los momentos por los que hemos estado pasando en estas diferentes etapas siguen siendo muy retadores. El sistema educativo es muy dinámico y nada está escrito. Tenemos planes y programas muy precisos, pero la dinámica es trabajar todos los días con excelentes personas, con excelentes seres humanos, con sentimientos, con formas, con diferentes características, sí, diferentes formas de aprender, pero también diferentes formas de actuar. Primero, atender esa parte humana de nuestros alumnos, atender todos estos elementos socioafectivos, promocionar los valores en todo momento y, por supuesto, los aprendizajes básicos que corresponden a cada grado y a cada nivel educativo. No podemos perder de vista a quién tenemos enfrente y dónde está esa persona por la que estamos trabajando. Y me refiero a nuestros alumnos. Pensamos sí en aquellos alumnos que están tras una pantalla, en aquellos alumnos que están tras un monitor, pero también pensamos en aquellos alumnos que solo tienen un espacio pequeño para compartir en familia, no hay una pantalla, no hay un televisor, pero ahí tenemos que estar. Y hoy, ahí está el maestro. El cierre de negocios en base a un criterio de esencialidad para la población no dejó de lastimar la vida económica de Nuevo León, entendiendo que esa vida está hecha de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Desde el vendedor informal, pasando por quien tiene un pequeño negocio de 2 o 3 empleados, hasta las grandes empresas que distinguen a Nuevo León, estaban sufriendo los efectos de las restricciones implementadas. El COVID
había llegado para plantearnos el dinero o la vida. El Estado tuvo que resistir, negociar, pactar, acordar, buscar soluciones, sensibilizar. Era una prueba de fuego. Nuestros hospitales ya estaban teniendo una forma de atender a los enfermos y se sintió ese relajamiento de las medidas que estábamos tomando. Para desfortuna nuestra, los contagios después del mes de octubre se empezaron a incrementar. Digamos que la tormenta perfecta cubría el cielo de Nuevo León. La suma de todos los miedos hacía su efecto en las personas, desde los más pequeños hasta los adultos, en los que recaía la responsabilidad de mantener a sus familias en lo necesario o en lo razonable, en el razonable equilibrio de la armonía familiar. La carga era muy pesada y la exposición a la fatiga emocional se sumaba día a día. La gente está en alerta y la alerta tiene un guión que dice ansiedad, ¿verdad? La gente está en estrés, muchos positivo, muchos han aprendido bastantes cosas, han desarrollado su vida al máximo, han desarrollado técnicas, han estado en cursos. La gran mayoría de la gente ha estado desarrollando ansiedades irracionales, cuestiones que ya no les queda claro qué es lo que sigue, cuándo va a terminar esto. Muchos han desarrollado la cuestión del síndrome de la cabaña, que si buscamos un poquito, el síndrome de la cabaña se caracteriza a la gente que está mucho tiempo encerrada en algún lugar. Va del aburrimiento, ¿verdad? Es una reacción, el aburrimiento, hasta la ansiedad extrema y las ganas de llorar, la depresión total. Hay dos respuestas. Una es la hipersensibilización, o sea, hay gente que está súper sensible a todo, que si me voy a contagiar, que si me van a correr, que si me van a intubar, que si me voy a morir. Y hay una desensibilización también, o sea, es una doble cara. Ya no creo, no me importa. Hay ciertos espacios, los cuales hemos comentado, donde ya no existe el COVID-19. Diciembre de 2020. La expansión del coronavirus por el mundo no da tregua. Hasta el momento, esta enfermedad alcanza más de 75 millones de casos. Estados Unidos, Brasil, India y México son los países con más personas muertas a causa del COVID-19. A un año de una feroz batalla sin descanso, el mundo está fatigado. Su primera línea de combate, el sector médico, ya muestra signos de los estragos de la guerra. Han sido meses de una lucha incesante por médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y quienes auxilian en diferentes tareas su labor titánica, en la que se exponen a cada minuto a contraer el virus. Los caídos en la batalla del sector médico ya superan los 7,000 muertos. En México se estiman en más de 1,400 los fallecidos. A la posibilidad de enfrentar un enemigo mortal se suma la frustración y angustia de su permanente contacto con el patógeno, las muertes que presencian a diario, el distanciamiento con su propia familia, la pérdida de seres queridos o amigos y compañeros, las condiciones de trabajo, la proyección nada alentadora del número de contagios. Algunos sistemas de salud en el mundo han declarado un alarmante incremento en el trastorno conocido como burnout. No puedo más. Proyecciones de expertos en salud y conducta humana de diferentes partes del mundo apuntan que el COVID-19 cambiará todo, desde el modo en que nos saludamos hasta los sueños que esperábamos cumplir. En nuestro estado tenemos 3 protocolos de investigación. Uno que estamos llevando a cabo en el Hospital Metropolitano de un laboratorio que se llama CanSino, es un laboratorio chino y estamos aplicando vacunas contra esta enfermedad COVID. Al día de hoy tenemos un poco más de 500 pacientes que se han aplicado la vacuna. Es una sola dosis. Los pacientes que han recibido esta vacuna no han tenido efectos adversos serios, han
estado bien los pacientes. También tenemos otro estudio de investigación en vacunas de un laboratorio que se llama Janssen, y existe otro próximo a iniciar de un laboratorio alemán que se llama CureVac, que se realizará en el Hospital Zambrano. Aunado a esto, la luz es que ya viene a finales de este mes la vacuna de Pfizer y el laboratorio Biotech, y he estado hablando con el secretario de Salud Federal para poder mandar nosotros a Coahuila a vacunar a nuestro personal de salud que está en la primera línea de batalla, o bien para que se traiga el contenedor de las vacunas y nosotros aplicarlas. Tengo el privilegio de ser investigadora principal del protocolo para vacuna COVID del laboratorio CanSino Bio. En el caso particular de nuestra vacuna, de nuestro protocolo, es la única vacuna o el único protocolo fase 3 que se está haciendo en el país. Los demás son fases previas. Vamos muy bien, hemos tenido muy buena experiencia, quieren colaborar para que pronto tengamos una vacuna disponible. Pues ha sido muy emocionante, muy demandante. Creo que soy privilegiada por haberlo podido vivir. Por mi especialidad, estar con un papel como este, en una enfermedad como esta, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? A veces es una responsabilidad abrumadora saber que las decisiones que tú tomes en un lugar como este pueden afectar a trabajadores y a pacientes. Con el crecimiento exponencial de contagios en el mundo, las grandes farmacéuticas emprendieron una vertiginosa carrera para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Para agosto de 2020, la Organización Mundial de la Salud contabilizaba más de 172 países y numerosos laboratorios realizando investigación, diseño y pruebas sobre un posible biológico que combatiera al COVID. México aceleraba sus negociaciones para la compra masiva de vacunas con 3 grandes farmacéuticas. Sin embargo, Nuevo León, que hasta el momento había demostrado tener la entereza, inteligencia y estrategia muy por delante de los estados, incluso del sector salud a nivel nacional, llegaba a acuerdos para proveerse de la vacuna y proteger a su población. Noviembre de este año fue una buena noticia. Se aprobaba la fase 3 de 2 biológicos, Pfizer y CanSino. Todo un reto, cambiar una práctica educativa presencial, los maestros lo saben, los pedagogos lo saben, a cambiar a una práctica educativa a distancia. Era una transformación que nos llevaba a activar toda la creatividad, pero algo muy significativo y muy importante, toda la experiencia del maestro de Nuevo León. Como el maestro pues, se convertía en el gran actor educativo, ya no solo para 30 alumnos, ya no solo para 60 alumnos, sino hasta para más de 200,000, de 500,000, dependiendo a qué grados íbamos a atender, con pasos agigantados, con mucho entusiasmo, con mucha decisión. Nuestros equipos, tanto los que estaban preparando las clases y quienes se iban a encargar de estar frente a la pantalla, pues fueron días, tardes, noches, porque todo esto era rapidito y bien hecho y muy dinámico, muy dinámico. La suma de todo el equipo de Canal 28, la suma del gran equipazo técnico para, en forma muy rápida, capacitar a nuestros maestros, y ellos con la gran disposición, cada día era un reto nuevo, porque aparte de un día nuevo para aparecer en pantalla, pues era un día que tenías que preparar tu clase para muchos, tu material didáctico, los esquemas, la parte técnica y dar seguimiento para ver cómo íbamos. Vemos a maestros muy comprometidos,
con mucho profesionalismo y con mucho compromiso, buscando todas las estrategias para llegar a todos nuestros alumnos, pero ahora con unos aliados que siempre han estado presentes y ahora más que presentes, como son los padres de familia. Experiencias muy significativas que van marcando historias muy importantes, en su mayoría muy entusiastas, en su mayoría experiencias muy alegres, pero ahorita recuerdo que también tuvimos historias tristes, ¿sí? Tuvimos la pérdida de uno de nuestros maestros, específicamente de este grupo, y con ello el equipo que siguió adelante y sigue al día de hoy muy comprometido, pues yo insisto, con quienes son nuestra razón de ser, los niños y los jóvenes del Estado de Nuevo León. Una decisión muy difícil, a ningún gobernante le gusta tomar decisiones impopulares, sabíamos que no le gustaría a la población, pero que era necesario para detener el contagio. Y de ahí surgen otra vez una serie de reuniones con los diferentes sectores, representantes de los sectores que estaban restringidos los fines de semana, pues para llegar a acuerdos que podíamos balancear y hoy estamos en esa situación. Y no queremos que un incremento fuerte en los contagios nos obligue a tomar restricciones que nos detengan. Justo en este momento en el que está tan confrontada la sociedad por las medidas que estamos tomando, yo sigo en una comunicación muy franca, muy directa con los sectores industriales. Y lo que acordábamos es, necesitamos buscar un ganar, que ganen los ciudadanos, que ganen los comercios y que también el gobierno gane al tener la posibilidad de atender a todos los enfermos que se pudieran contagiar. Cada enfermo en el hospital tiene un costo, pero además el cansancio y el agotamiento del sistema hospitalario no lo podemos poner en riesgo porque finalmente no queremos que nadie más fallezca. En los solitarios y agrestes parajes de la región, don Diego de Montemayor fundó la metropolitana ciudad de Nuestra Señora de Monterrey. Nunca la vida fue fácil en una zona que retaba la propia vida para obtener de la naturaleza lo necesario para vivir, para sobrevivir ante el ataque frecuente de las tribus de la región y la falta de llegada de alimentos. Ante este panorama adverso se forjó la personalidad del nuevo leonés, trabajador, resiliente, entrón, entregado, retador, innovador, creativo, estoico. El nuevo leonés puso a prueba estas virtudes escondidas en su ADN, resistiendo el ataque de un enemigo invisible y atrincherando a su familia para subsistir con lo más elemental, mientras las flechas y lanzas con puntas de pedernal del SARS-CoV-2 dirigidas al corazón no dejaban de atacar. Nosotros pensábamos primero 15 días. Bueno, pues en 15 días, ok, preparamos algo y luego cuando regresemos los vamos a poner a trabajar súper bien y nada, y esos 15 días se convirtieron en un mes y luego en 2 meses. El reto más grande primero fue cómo hacerlo, o sea, cómo puedo transmitir yo desde lejos algún conocimiento o el aprendizaje. Después nos tuvimos que aprender nuevas formas de comunicación, tanto alumnos como padres como maestros, entre todos. Fue de verdad un reto muy grande porque pues aparte era en vivo, entonces sí nos daba un poquito de miedo, pero bueno, pues los maestros siempre sacamos la casta, salimos adelante con lo que tengamos. El afecto, la cercanía es lo que más extraña. Que te extraño mucho, que ya te quiero ver, que estoy muy orgullosa por todos los logros que has tenido. Sé que no es fácil porque ellos han aguantado situaciones muy difíciles. El shock principal para mí era la preocupación principal
Era del cómo poder comunicarme con los muchachos. Cuando hablan de pandemia y empezamos a ver el comportamiento en otros países, inmediatamente dije, no vamos a volver en 15 días, o sea, esto va para largo. Se me ocurre la idea, creo un canal de YouTube, algo a los que todos tienen acceso, pues para darle ese apoyo, para crear videos didácticos con un poquito de humor, para que ellos tuvieran el acceso a ese aprendizaje y les fuera más sencillo contestar las actividades que nosotros íbamos encargando semana tras semana. Se siente muy bien. De hecho, me he tomado a veces el tiempo de meterme al canal de YouTube donde se proyectan o se transmiten los episodios de aquí de Escuela TV, y a veces sí preguntan los muchachos y me he dado el tiempo de contestar dudas. Mi hijo el mayor ahorita está en tercero y el ciclo pasado estaba en segundo, obviamente, pues que él empezó a recomendar mi canal y me empezó a recomendar que me vieran en televisión, y pues fue así como que wow, ¿verdad? Sí, es una muy buena sensación todo esto, la verdad. Sentimientos muy encontrados. Por un lado, se extraña pues esa interacción social con todos. Creo que lo que más extraño son esas ocurrencias y esas puntadas que salían en la mitad de la clase que nos hacían reír a todos y que nos hacían más amena la estancia en la escuela. Hay algo que le llamamos resiliencia, pero que es una condición muy humana a través de la cual las personas, los individuos, nos tenemos que enfrentar a las dificultades que la vida nos va proveyendo, aprendemos y luego lo utilizamos para nuevos problemas. Aún la gente mayor ha aprendido, Mucha gente le tenía miedo. Temporalmente una condición nueva nos mueve, nos zarandea, emocionalmente hablando, y eso ha otorgado una oportunidad social de adaptación. No, pues yo opino que ahorita ya se toma más en serio, ¿verdad? O sea, ya casi todos ya usamos el cubrebocas ya como debe ser, nuestro gel, y sí lo miro un poquito ahora sí ya más creíble, que lo tomen en serio, ¿verdad? Porque no, pues realmente sí se siente algo desesperante y ¿cómo se llama? Y que no se esperen hasta no tenerlo, ¿verdad? Si pueden tomar las precauciones y seguir las indicaciones, que lo hagan, ¿verdad? Nosotros los grandes pues tenemos que cuidarnos porque ahorita salimos por necesidad. Venimos a hacer un trámite aquí al palacio y por eso salimos. Salimos porque no hay más que cuidarnos nosotros los viejitos. Estar en alerta todos y así como dicen todos, separarnos para ya después estar juntos otra vez. Y pues hacer todo lo adecuado, lo que debe de hacer uno, estar conscientes en todo, y cuidarnos unos a todos, a los otros. A mi cuñado se le murió un hermano hace poco, hace como 2 meses. Ahí en mi cuadra hay 2 señoras aisladas ahorita, de cuenta que van a estar un mes en su casa porque les dio síntomas. Yo sí, todas las medidas así, lavarse las manos y todo eso, y pues así el cubrebocas y no quitárselo, llegar a tu casa y distancia más o menos, nomás lo que es. El arzobispo estaba muy preocupado de que por el hecho de no venir a los templos, la devoción y la fe de nuestros fieles iba a disminuir. Y no ha sido así, se ha mantenido, digamos, al mismo nivel, pero en muchas otras personas ha crecido. Hay muchos factores que influyen. El miedo natural que tenemos ante la pandemia, el miedo a estar contagiados, a enfermarnos, a hospitalizarnos, a fallecer. Quienes más lo han resentido son los jóvenes, Curiosamente uno pensaría que los mayores de edad o los niños que somos tan socializables, tan necesitados de la compañía,
pero son los chavos y las chavas los que resienten más el no poder venir a estar con sus amistades, a estar en el grupo juvenil, a cantar, a tener una hora santa todos juntos. Por ello confiamos en que pronto se pueda resolver. Indudable que el 2020 marcó nuestras vidas. Indudable que el dolor y la pérdida nos dejará heridas y cicatrices imborrables. Indudable que nuestros seres queridos que cayeron frente al COVID nos dejarán recuerdos que lastimarán una y otra vez. Aprendimos con heridas abiertas, pero lo hicimos. Distraídos por una forma de ver la vida con base en lo que tenemos y no en lo que somos, hubo que recapitular. Nos detuvimos, pero en esa espera aprendimos. Aprendimos lo importante en nuestra vida, la familia como la parte central, que la salud en todos sus aspectos es la vida misma. Aprendimos a desear poco, a que amigos se enlazan con el alma y no con banales apretones de mano y abrazos, que un buenos días es realmente un deseo auténtico y no una frase hueca, que ser solidarios nos aporta más a nosotros que al que ayudamos, que finalmente somos una gran tribu que en su conjunto de diferencias hacen una sola voz, que siendo muchos frente a un enemigo feroz, somos uno solo. Juntos saldremos adelante en esta nueva crisis. De ser capaces de observar, de agradecer, de recibir, de adaptarnos a los cambios, de valorar y saber también que a veces pertenecemos, no estamos solos en el mundo. Nuevo León es un estado grandioso y ha salido de muchísimos problemas en el pasado. Nos tocó a nosotros resolverlo. La gran comunicación que tenemos entre los diferentes sectores de la economía y el gobierno del estado nos deben de ayudar a encontrar buenos caminos, buenas soluciones y hacer conciencia con todos los ciudadanos en general. Juntos vamos a poder salir adelante, encontraremos el camino. No nos cansemos o no desesperemos, porque el cansancio físico está, ¿verdad? Pero hay que continuar, digamos que vamos a lo mejor en 2/3 partes. Todavía no acabamos, pero vamos más avanzados. Un buen sueño puede ayudar a combatir el coronavirus porque la persona tiene una inmunidad adecuada para enfrentarlo y salir adelante. Que aguanten mucho, que le sigan echando muchas ganas y pues que de todo este panorama adverso que tenemos ahorita, pues saquen lo mejor. Nos ha dejado experiencias como lo importante de escuchar a nuestros hijos, lo importante de darnos ese tiempecito para encontrar y descubrir esa riqueza del hijo con el padre, de la madre con la hija y viceversa. ¿Qué otro aprendizaje nos ha dejado? El que cada uno de los maestros vaya midiendo la gran capacidad y potencial que tiene. Esta capacidad de motivarse, de entusiasmarse, de valorar, pero aparte de compartir. Hemos aguantado muchas cosas en la vida y esto es una de las cosas más que se nos presentan. Hay que seguir, hay que insistir en seguir luchando. El término de sangre, sudor y lágrimas es aplicable 100% a esto. Y hoy nos ha dejado una gran enseñanza de cómo un virus, un enemigo invisible, cómo trastornó y cómo afectó a todo el mundo. Cosas tan sencillas como darle un beso a tu mamá, un abrazo a tu papá, decirle que lo quieres y darle un apretón de manos. Hoy no debemos hacerlo y eso era gratis. La pandemia no se ha quitado, la pandemia sigue presente, no hemos llegado a la etapa final. Si bien ya tenemos próximamente una vacuna que vamos a aplicar a los mexicanos, todavía no podemos cantar victoria y decir ya lo logramos, hay que seguirnos cuidando. Que te quiero mucho, que sigas adelante, vamos a salir de esta y en algún momento nos vamos a volver a abrazar. Solo pues hay que esperar un poco más. ...2020...
el año que aprendimos a vivir de frente a la muerte. Ninguna pandemia en la historia del mundo había hecho tantos estragos. ¿Qué esperar para el 2021? Un poco de luz la arroja la opinión de expertos en salud y conducta social. Lo que ha ocurrido en unos pocos meses transformará el modo de hacer las cosas durante años. Solo si cada uno de los habitantes se asumen como soldados en activo contra el COVID-19, este será derrotado. Sumar cada acción que realizamos para protegernos del contagio es un proyectil más que se dispara al corazón mismo del virus. Hubo que replantearlo todo ante el dolor que todos los días tocaba nuestra puerta. Nuestros hábitos dejaron de serlo para replantearnos que éramos nosotros mismos y que era esencial para nuestras vidas. Los días de soledad y desolación obligadamente nos hacían zambullirnos en lo más profundo de nuestro sentido del ser. De una u otra manera, tendremos que ver hacia dentro de nosotros mismos al tiempo que la mirada se lanza al universo para decir: por los que estamos en esta lucha, por los que continúan combatiendo, por los que ya han caído, por los que caeremos después, por nuestros seres queridos, por quienes ni siquiera conocimos, por los ahora viejos apretones de mano y abrazos, por nuestros viejos, por nuestros pequeños, por nuestro amor a la vida. Unidos, resistiremos.